bendiga también a los que nos miran por las redes sociales, que sean bienvenidos también. Y en esta hora quiero que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a leer un párrafo de la Biblia muy conocido. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Aleluya, amén. Para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Lucas 15, 11 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar sus asientos. Y el tema del mensaje es buscando al pródigo. Buscando al pródigo. De una manera u otra, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser el hijo pródigo. Quizás nosotros podemos decir: yo no me voy a ir al mundo. Yo no, ¿cómo voy a ser el hijo pródigo si yo todavía estoy en los caminos del Señor? Pero cada uno de nosotros, de una manera u otra, a veces nos comportamos como el hijo pródigo. Amén. Porque hay momentos en la vida en que por cualquier razón corremos el riesgo de apartarnos de Dios, no importando cómo seamos, no importando si nosotros pensamos de que somos los mejores cristianos, o no importando de que nosotros queremos que la gente mire que somos los mejores cristianos, pero de una manera u otra, cada uno de nosotros corremos ese riesgo de comportarnos como el hijo pródigo, porque sabemos de que nosotros tenemos que vivir una vida con comunión con Dios. Pero hay veces y hay momentos en la vida en que nosotros quizás nos alejamos, o quizás poquito por poquito nos estamos apartando de la comunión con Dios. Y es decir, de que cada uno de nosotros, no importando cómo seamos, cada uno de nosotros corremos ese riesgo de que si nosotros no nos cuidamos, y por un descuido tan pequeño, podemos empezar a apartarnos de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Y a veces, por querer quizás algo diferente, podemos hasta dejar a Dios. Y de eso se trata esta historia. Esta historia es una historia muy conocida en la palabra del Señor, que sabemos de que este hijo pródigo era un hijo, y él pidió lo que él quería. Él pidió su dinero, porque él ya tenía ese deseo de conocer más de la vida. Amén. Y ahora lo que tenemos que entender es de que el hijo pródigo vivía en casa. Entonces lo importante de eso es de que la Biblia no menciona de que el hijo pródigo, que este hijo vivía inconfortable, no menciona que lo molestaban, no menciona de que vivía y lo molestaban, no menciona la Biblia de que tenía un nivel de incomodidad, sino que él estaba bien en la casa. Este hijo lo tenía todo. Tenía su padre, tenía un hogar, tenía sustento, tenía alimento, tenía todo lo que necesitaba. Pero aún así, este hijo pródigo quería saber más, o es decir, quería algo diferente, podemos decir, porque este hijo vivía bien.
este hijo tenía algo de que quizás mucha gente deseaba. Y aún hoy en día, mucha gente desea estar con sus padres, o tener a sus padres vivos, o tener un hogar, o tener sustento. Y este hijo pródigo tenía todo lo que necesitaba. La Biblia no menciona de que él vivía inconfortable, o que él ya era tiempo de irse, sino que él, por su propio gusto, él decidió mejor irse. No porque el papá lo maltrataba, no porque quizás había algo en la casa, sino que él ya tenía un deseo diferente de ir a probar al mundo. Él tenía un pensamiento quizás, porque todo empieza quizás con un pensamiento. Y este hijo pródigo, estoy seguro de que vivía bien, tenía todo lo que necesitaba, pero él quizás quería saber qué es lo que había en otras provincias, qué es lo que ofrece el mundo, qué puede hacer con estos $10,000, por ejemplo, cómo lo puedo malgastar. Amén. Porque él pidió ese dinero para irse. Amén. Para alejarse por un tiempo quizás, o por siempre, no sé. Él tenía eso en mente, de ir a probar el mundo, de ir a probar lo que ofrecía el mundo. Entonces, así a veces somos nosotros también, de que Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado bienes, Dios nos ha dado tantas cosas, regalos, cosas de que quizás ni merecemos, pero Dios nos ha dado todo, nos ha dado la salud, la vida. Y aún así a veces nosotros ya estamos pensando en el mundo, o aún así ya estamos pensando en otras cosas. Y muchas de las veces cuando el Señor nos tiene bien y cuando no nos falta nada, ahora ya no necesitamos a Dios, y ahora ya no hay que ir al culto. Hoy solo es suficiente los domingos, porque ya no tengo esa petición, ya me la dio Dios, la respuesta. Ya no tengo que venir los miércoles, ya no tengo que venir los ayunos. Es decir, de que a veces nosotros mismos nos hacemos las cosas, porque Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros, y aún así nosotros a veces nos ponemos a pensar en otras cosas, o nos distraemos, o hay un pensamiento, una curiosidad quizás del mundo, y eso son cosas de que nos aparta del Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces nosotros tenemos que examinarnos para determinar si hay algo en nuestras vidas de que nos puede apartar del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces el hijo pródigo tenía todo lo que necesitaba. Él ya tenía su vida ahí, le hubiera ido bien ahí, no tenía que mudarse, no tenía que irse, pero él tenía su decisión ya hecha en su corazón de que él iba a irse. Entonces, nosotros a veces no sabemos lo que tenemos, o no sabemos apreciar hasta que ya no está. Y esto puede ser un ejemplo de tantas cosas. Podemos hablar de los padres, podemos hablar de que quizás los hijos no ponen de su parte para abrazar a su padre, a su madre, o quizás no dan de su tiempo para hablar con ellos, pero ya cuando ya no están, ahora ya sienten la diferencia. Son cosas, hermanos, de que cuando la tenemos, quizás a veces no pensamos dos veces, porque quizás es algo regular, pero ya cuando ya no está, es diferente y se siente raro. Y eso es lo que estaba pasando este hijo pródigo, porque él se había ido y él tenía todo lo que necesitaba en la casa, y ni pensó de lo que estaba dejando hasta después. Amén. Entonces, la curiosidad a lo desconocido. Esto es lo que tenía este hijo pródigo, porque él quería ver lo que el mundo ofrecía. Tenía ganas de saber qué es lo que había en otras tiendas, en otras provincias. ¿Qué es lo que hay en esa otra ciudad? ¿O qué es lo que hay en ese pueblo, en el mundo?
a ver qué es lo que están haciendo en ese bar en la noche, a ver cómo se siente. Amén. Son pensamientos de que vienen, quizás uno no tiene eso en mente de apartarse de Dios, pero cuando llegan los pensamientos y uno no los borra, no los saca de la mente, ahí empiezan a maquinar. Y este hijo pródigo, eso es lo que tenía una curiosidad. Tenía curiosidad tanto de que él le pidió sus ganancias a su padre y le dijo que le diera lo que le pertenecía a él. Es decir, de que él ya tenía eso en la mente, una curiosidad de saber qué es lo que había en el mundo. Y hay muchos hermanos de que van bien en la vida espiritual quizás, pero por la curiosidad o por quizás conocer las cosas o desear de conocer algo, esa curiosidad puede llegar al pecado. Amén. A veces nosotros sabemos de que algo no está bien y nosotros bien sabemos de que no nos conviene, pero aún así estamos investigando, o aún así quizás estamos pensando qué puedo hacer hasta llegar al límite, pero no apartarme completamente de Dios, o qué puedo hacer para saber cómo se siente esto. Y eso es lo que también muchos jóvenes también padecen de eso también, porque tienen una curiosidad tremenda. Ya si el amigo está haciendo algo, uno sabe de que el cristiano no puede hacer eso, pero quizás hay un pensamiento, a ver cómo se siente eso, a ver qué está en la mente de este hombre que está medio borracho, imagínate. Entonces son pensamientos de que si uno deja esos pensamientos ahí, hasta puede causar muchos problemas. Dice la palabra del Señor, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, de que si nosotros queremos mantenernos firmes, tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo cuando estamos pensando de esas mismas cosas malas? O si tenemos esa curiosidad, o dejamos de que el corazón y la mente maquine malos pensamientos, ¿cómo vamos a poder resistir al diablo? Pero si nosotros, como dice el versículo, someteos pues, si nosotros los sometemos al Señor y los agarramos del Señor, no importa qué pensamiento venga o qué tentación venga, el Señor va a estar ahí con nosotros para resistir al diablo. Gloria al Señor, hermano. Denle un fuerte aplauso. Entonces también vemos la impaciencia también de este hijo pródigo. Porque dice el versículo 12 que leímos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Entonces, este hijo pródigo quizás ya tenía días quizás de pensar, y al fin se decidió: bueno, yo voy a ir, voy a ver cómo está la cosa, pero me voy a llevar dinero por si algo pasa o si algo me gusta, voy a ir a probarlo. Y le fue a preguntar a su padre para la parte que le corresponde. Es decir, de que el padre tenía dinero apartado, su padre tenía su dinero guardadito, porque aquí dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Ya tenía algo guardado para él, ya tenía algo especial para él, y como era de él, ese dinero siempre iba a estar ahí. Ese dinero y esos bienes no se iban a desaparecer, sino que estaban bien guardados para este hijo pródigo, porque el dinero era de él, pero él lo que necesitaba hacer es seguir trabajando, y con tiempo aún más dinero iba a tener. Pero este hijo pródigo no tenía paciencia, sino que pidió sus bienes.
le dijo a su padre que quería sus bienes, quería su dinero, y apartó todo y se fue. Porque dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces, a los días, quizás ya tenía todo planeado, o quizás se tomó unos cuantos días para amarrar su maleta, su ropa, su dinero, y a los días, dice la palabra del Señor, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Entonces él juntó todo lo que necesitaba, porque sabía de que no iba a ser una tarde, sino que se iba a ir por un par de días, o quizás iba a quedar, porque él, dice la palabra del Señor, que juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada. Entonces él se alejó de la familia, se alejó de las bendiciones, se alejó de su padre, se alejó de tantas cosas de que él ya tenía, de todo lo bueno, se alejó y se fue a buscar algo de que ni sabía lo que era. Entonces él, por la impaciencia, sacó sus bienes y se fue. Y esto también es una gran lección para cada uno de nosotros también, de que siempre hay que esperar en Dios, que siempre hay que tener paciencia y encomendar todo lo que queremos hacer en las manos del Señor, porque este hijo pródigo, si hubiera esperado y a su tiempo, hubiera recibido aún más bendiciones. Pero este hijo pródigo quería el dinero ya, porque él no estaba pensando en el futuro, no estaba pensando en quizás lo mejor que hubiera pasado en unos cuantos años, sino que él quería ese dinero para ir a malgastarlo. Entonces, dice la palabra del Señor en Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si nosotros esperamos en Dios, si nosotros tenemos paciencia, amén, porque a veces nosotros queremos actuar, quizás como el hijo pródigo, que tengo que hacer esto ya, lo voy a hacer ya, pero no acudimos con el Señor y muchas de las veces nos puede ir mal. Pero si nosotros acudimos al Señor y le pedimos al Señor, y como dice el versículo, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Si nosotros tenemos una petición, tenemos que orar al Señor pacientemente y esperar para que el Señor nos dé una respuesta. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vemos también las malas decisiones de que tomó este hijo pródigo, porque la primera mala decisión fue de irse, y él empezó a tomar muchas decisiones. Se llevó el dinero, se llevó sus bienes, lo que le pertenecía, se fue desde la casa, del hogar, dejó todas las bendiciones. Eran malas decisiones que estaba haciendo este hijo pródigo, porque en el versículo que leímos, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, todo el dinero de que se había llevado lo empezó a gastar y a gastar y a gastar. Y eso es lo tremendo, porque hay gente también hoy en día de que quizás apartan su dinerito y a apostar o a hacer cosas malas o a comprar drogas o alcohol y gastar y perder todo el dinero. Aquí dice de que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo pródigo no hizo nada bueno con su dinero, no hizo nada bueno con sus bienes, sino que aún la palabra dice viviendo perdidamente. Él fue quizás a disfrutar, sí, disfrutó, pero él estaba malgastando su dinero, estaba malgastando sus bienes, y también se estaba arruinando su vida también, porque sabemos de que siempre hay consecuencias. Entonces
la estaba pasando bien este hijo pródigo, pero siempre llega el látigo. Dice la palabra del Señor, versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, de que el dinero él estaba gastando y gastando, pero está bien, él estaba disfrutando, pero para él pensaba que estaba bien. Pero lo tremendo era de que se le fue todo el dinero, y aún más peor, vino una gran hambre a la ciudad. Mire qué tremendo. Quizás pensaba de que se me va a ir el dinero, pero yo tengo amigos. Se me va a ir el dinero, pero yo tengo amistades que me van a ayudar. Quizás ya no tenga dinero para las drogas, pero yo tengo un amigo ahí que me la pasa gratis. No importa. Pero el problema fue de que llegó una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y ahora ya ni comida había. No había ni sustento. Algo de que él tenía abundancia en su casa. Algo de que ni tenía que ni preocuparse qué iban a hacer de comer para la noche, para la mañana, para la tarde. No tenía que preocuparse de eso, y ahora estaba buscando trabajo o buscando algo para ganarse su dinero. Y lo tremendo era de que no había comida, no había dinero, no había nada, porque después de malgastarlo todo, llegaron las consecuencias. Entonces, es decir, de que empezó a pagar las consecuencias. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros podemos pensar, voy a hacer algo, voy a hacer esto, y quizás sabemos de que es malo, pero no pensamos de las consecuencias, porque sabemos de que siempre hay que pagar por nuestras acciones. Y eso se mira hoy en día, y lastimosamente hay muchos jóvenes también de que están pagando por sus consecuencias. Hay mucha gente de que han tomado malas decisiones y ahora están pagando por lo que han hecho. Y unos quedaron muertos, ya pagaron sus consecuencias. Otros en hospitales, otros en las cárceles. Amén. Es decir, de que cuando uno hace lo malo, va a llegar la consecuencia. Este hijo pródigo, no sé si estaba medio loco o no pensaba de que se le iba a acabar el dinero, porque el dinero estaba malgastando y malgastando. Quizás no le pasó por la mente de que ya no voy a tener dinero, o ya la otra semana ya no la hago. Pero no estaba pensando en eso, sino que solo en el gozo, solo en lo que sentía, en el pecado. Se sentía bien, le gustaba a él cómo se sentía, pero estaba malgastando y no pensó de lo que iba a pasar, no pensó de las consecuencias. Y así son muchos hoy en día también, de que se ponen a hacer lo malo, no me importa, y ya en el momento se siente bien o nadie vio, pero siempre hay consecuencias. Acordémonos de que Dios lo ve todo. Entonces, si nosotros nos apartamos del Señor y empezamos a hacer lo malo, a hacer lo que nosotros queremos, solo porque tenemos la curiosidad, siempre hay que pagar por nuestras acciones. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:33: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué tremendo, hermanos, este versículo que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros sabemos de que cuando uno se anda con una mala influencia, uno cambia también. Y uno puede decir: no, yo lo puedo cambiar. No, yo soy amigo de este para cambiarlo. Pero eso no es verdad. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Porque si andamos muy apegados al pecado,
hay riesgo de que el pecado nos toque a nosotros también. ¿Por qué? Porque si nos estamos acercando mucho al pecado, el pecado es como una enfermedad. De que si está muy cerca a alguien que tiene el flu o el COVID, se le va a pasar también. Entonces el problema es de que si nosotros andamos con las malas amistades, eso puede, como dice la palabra del Señor, corromper las buenas costumbres. La buena costumbre de congregarse, la buena costumbre de orar todas las noches, de aprenderse los versículos, la buena costumbre de aprenderse una alabanza de un instrumento. Ya todo eso se va por las malas conversaciones. Entonces, pero siempre va a llegar un momento en que hay que tomar una decisión. Entonces, a veces, hermanos, después de tanto fracaso, después de tantas cosas que van en contra de nosotros, tantas cosas que nos van mal, quizás así aprendemos. Porque este hijo pródigo, hermanos, después de tantas cosas que iban mal, que todo se dio vuelta. Ya un momento estaba todo alegre, gozándose, todo alegre, se sentía bien todo, pero después de tiempo empezó a cambiar las cosas. Ya no se sentía alegre, ya no andaba el estómago lleno de comida, sino que ahora tenía hambre, tenía sed, necesitaba dinero. Y ahí fue cuando él volvió en sí. Como dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es decir, hermanos, de que después de todo el gozo del mundo, después de todo el pecado del mundo, llegó el tiempo de que él tuvo que volver en sí, porque él ya estaba sufriendo ya. Entonces él reconoció de que ya era tiempo de cambiar. Hay mucha gente, hermanos, de que necesitan un golpe o un fracaso para que entiendan de que están mal. Hay mucha gente de que se les dice las buenas, de que venga el Señor, o que se arrepiente, o que no haga eso, no haga lo malo. Y quizás uno dice: no me va a pasar nada. Pero ya cuando llega el castigo, cada uno de nosotros pues volvemos en sí y decimos: ¿por qué no escuché? ¿O por qué no obedecí? ¿O por qué no me arrepentí? Amén. Entonces son cosas de que podemos prevenir, porque nosotros podemos volvernos al Señor ahora que tenemos tiempo, antes que sea demasiado tarde. Y lo bueno de que no era demasiado tarde para este hijo pródigo, porque aunque estaba en lo más vil, él volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahora estaba pensando: ¿cuántos trabajadores, mis trabajadores, aún ellos están comiendo bien, no tienen que preocuparse? Y yo, que soy el hijo del jefe, no tengo comida, no tengo dinero. Ahora estaba pensando de lo que tenía. Amén. Y muchas de las veces, ya cuando llega el castigo, ahora pensamos en lo que teníamos. Dios me había dado un don, yo podía cantar, yo tenía una gran mente para los versículos, pero eso era antes. Ahora ya no. Entonces, y uno se pone a pensar de las cosas de que aún Dios le ha dado, cosas físicas también, quizás una casa que le ha dado, cosas de que Dios nos ha regalado a nosotros y quizás Dios nos ha quitado porque nos hemos rebelado contra el Señor. Pero nosotros tenemos que volver en sí ahora que hay tiempo. Y hay que reconocer de que hay que volvernos de regreso al Señor. Denle un aplauso a Dios, hermano. ¡Aleluya! Entonces, dice el versículo 18:
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, él ya estaba listo para volver. Ya estaba decidido de que él había pecado, de que él había hecho el error y ahora era tiempo de volver. Entonces, este hijo pródigo tenía tiempo todavía. Y así nosotros tenemos tiempo todavía. Y mientras nosotros tenemos vida, hay esperanza. Amén. Que cada uno de nosotros, como dije en el principio, en nuestra propia manera, a veces nosotros nos alejamos del Señor. Quizás no nos vamos directamente al mundo al pecar, pero quizás con un pensamiento o quizás con alejarse un poquito de la palabra nos estamos apartando del Señor. Pero ahora es el tiempo de volvernos al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya. Ahora que hay tiempo. Y dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es decir, de que el padre ya estaba esperando. ¿Cómo sabía el padre? No se sabe. Pero el padre como que siempre sabía que iba a volver. Qué tremendo de que desde lejos, porque acuérdese de que el hijo pródigo se fue lejos. Y a veces nosotros nos estamos alejando del Señor y quizás nos estamos haciendo más lejos y más lejos. Pero el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor nos está esperando para que nosotros volvamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y dice la palabra del Señor de que fue recibido el hijo pródigo y lo celebraron, lo cambiaron, le dieron un anillo y le dieron de la comida del animal más grande, más gordo. Amén. Y lo celebraron. ¿Por qué? Porque había vuelto. Y acordémonos de que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos para determinar si nos estamos alejando. Podemos prevenir eso. Nosotros como jóvenes también tenemos que examinarnos nosotros mismos, examinar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro caminar en el Señor. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 11:9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mire qué tremendo este versículo, y esto aplica a cada uno de nosotros, de que nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Amén. Nosotros podemos hacer y tomar nuestras propias decisiones, pero hay que acordarnos de que Dios siempre nos va a juzgar. Dios va a ver lo que hemos hecho en nuestras vidas. Dios va a ver lo que estamos haciendo. Ya sabe Dios lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que saber de que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero siempre van a haber consecuencias. Pero si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en el Señor. No alejarnos del Señor, sino que volvernos al Señor, más cerca al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que estoy terminado con este mensaje y acordémonos de siempre cuidarnos para el Señor. Y así que voy a dejar a nuestro pastor con cada uno de nosotros. Denle un beso a todos. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos amados. Amén. Este culto de jóvenes, que el Señor nos siga usando de una manera poderosa. Amén. Oremos por ello para que el Señor nos siga usando y levantando más jóvenes, y que los que no pasan también puedan pasar, hermanos amados. Amén. Y glorificar al Señor de una manera muy especial.
Así que Dios les bendiga a todos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Venimos en palabras de oración, hermanos.